Ya hay algunas. Entonces, si quieres, les sigo contando un poco Bien. Sí, de por las favor. 4 sesiones. Por favor, sí. Entonces, esta primera sesión, te digo, me habían dicho, o al menos su intención me parecía que era como muy de preparar como la escucha y que sería como un diálogo intercultural, de manera que ni ustedes, la segunda sesión, ni los chicos de los pueblos de Australia tuvieran que preocuparse por estos problemas de traducción, por estos problemas de que tenemos otras cosas que nos preocupan y otras maneras de ver el mundo. Entonces, mi idea sería hablar sobre todo de esto, de estos problemas de la diferencia y del otro, pero del otro que se construye, como decía Miguel, como si fuera completamente diferente a nosotros, excepto cuando nos conviene, ¿no? Y entonces es como un mundo como blanco y negro, nada más, ¿no? Entonces pensaba, porque digamos, la teoría de mi tesis, la idea, lo que me habían pedido era que hablara de la tesis, pero lo bueno de mi tesis es que no sirve para ella misma, no es teoría por teoría, entonces yo la puedo hacer que se vaya por cualquier lado, ¿no? Que se vaya por lo que nos interesa a nosotros que diga. Claro. Entonces, si nos interesa que me centre en la traducción, y por eso me interesa pues hablar con ustedes y conocerles, para que no se trate de que, pues de que el conocimiento mande el mensaje, ¿no? Al contrario, el mensaje manda los conceptos y si quieren conceptos, eso es lo bueno de mi frontera, que yo puedo hablar el idioma de ellos y justificarles desde lo que ellos entienden por qué es importante escuchar y por qué es importante escuchar al otro desde el otro, y eso es lo que yo les puedo ofrecer a ustedes y a ellos, ¿no? Como esta labor de estar en una frontera entre los dos lados un poco y preparar la escucha, porque el verdadero mensaje pues son ustedes. Perfecto. Entonces, a ver, yo lo que había entendido a Cedric y a Nancy en la primera sesión, esto es lo que vos contaste recién, ahí yo pensé que en algún momento ibas a precisar la participación nuestra, en algún momento, brevemente. Pensé que se iba a precisar eso. Bueno, nos estás diciendo de que el No espacio estoy sería para... segura, pero hay que preguntarles. Ajá. Eso habría que ver con ellos. Si va a ser necesario, eso ya lo vemos contigo, ¿no? Y con ellos. Y después nos avisan, Yo ¿no? creo que sí, ¿no? Para... Para presentar tanto a ustedes como a... Sí. Para hacer una introducción de lo que vendrá después al día siguiente, que sería Yo la creo que sesión sí, de los pueblos, ¿no? Bueno, eso lo sí, definiremos, entonces le preguntamos yo creo a que sí. Nancy Cedis y lo vamos viendo, ¿sí? Y lo vamos viendo. Y Sí, bueno, la segunda sesión sí es prácticamente nuestro espacio. Ahí tenemos 2 horas y bueno, eso vemos también cómo lo organizamos, cómo sí. distribuimos los tiempos y ya vamos definiendo los temas, ¿no? Que vamos ahí a exponer. Y la tercera sesión sería el espacio Y la cuarta de... sesión. Sí, la tercera sesión sería el espacio de los pueblos indígenas de Australia. Eso sería el espacio de ellos. Y la Sí. cuarta sesión, la idea es que hagamos nosotros un intercambio con los pueblos de Australia y nosotros, no sé de qué manera, sobre qué temática, pero eso lo iremos construyendo ahora para la cuarta sesión. Más o menos tengo entendido así, eso es lo que entendí. Sí, un poco quizá, como decía un poco María, a mí se me ocurría también escucharles a ellos y a ellas y ver qué cosas les preocupan y quizá encontrar una pregunta que a todos nos convoque, ¿no? Y sobre una pregunta como que cada quien participe en esa cuarta sesión. Ajá. eh, Solo que todavía no los conocemos, pero una vez que los conozcamos, yo creo que la idea, o al menos lo que yo me imagino, es eso, como tener una pregunta y que cada persona tenga un momento para expresarse sobre esa pregunta. Bien. Estuvimos charlando también con Sonia y viendo la necesidad, esto de que nosotros, además de contar nuestra esencia como cultura,
y también ir con propuestas concretas, qué hacemos nosotros, qué aporte proponemos nosotros como culturas originarias a esta realidad que estamos atravesando, ¿no? ¿Qué es lo que planteamos, qué es lo que proponemos para evitar, digamos, el avance de esta lógica? Tal vez eso sería la búsqueda, eso sería la propuesta que podamos presentar, y eso hacerlo en la cuarta sesión, en la última sesión, como ya ir con ideas más claras, concretas, Sí. de qué queremos nosotros, cómo queremos nosotros aportar, cómo queremos nosotros construir una nueva realidad, ¿no? Un nuevo vínculo con las otras culturas, ¿no? Más o menos eso estábamos pensando Y desde la segunda, porque no necesariamente... Sí, te escucho. Te escuchamos. Sí, desde la segunda podría ser, porque no necesariamente tendríamos que, o tendrían ustedes que centrarse en una presentación de sus culturas, a menos que ustedes quisieran, digamos, lo que ustedes quieran decir de cada cultura es lo que ustedes elijan, pero no habría en principio como, porque está el riesgo que Miguel mencionaba claramente de volver a ser como exotizados, ¿no? Entonces, hablar de la cultura en la medida en la que ustedes quieran, ¿no? Y en la medida en la que ustedes se sientan cómodos y en la medida que sea importante. A mí, pero esa es mi opinión, no es más que eso, a mí me parecería como pues lo deseable que hablen desde la segunda sesión de lo que a ustedes les importa, de lo que ustedes quieren construir, de lo que ustedes es su mensaje, y si para eso quieren o para ser entendidos o explicarse como mencionaba Miguel con este problema que la traducción pues sí ponen sobre la mesa, si para eso requieren echar mano de explicarle un poco al otro su cultura, eso será importante, pero presentar la cultura solo por presentarla no me parece que sea importante, a menos que fuese importante, pero para ustedes. Perfecto. Sí, sí. Quiero aprovechar para un poco contar a Miguel y a María Duarte esto, ¿no? Ahí, no tenía la idea recién. Uno era eso, ver cómo nosotros como cultura originaria, qué aporte hacemos, qué sugerimos frente a esta situación, a este panorama que nos ilustra el antropoceno, qué es lo que proponemos nosotros. Sería algo que quería compartir con ustedes, eso cómo lo podemos ir construyendo también, para que esto quede, para que quede, digamos, en este evento. Y otra cosa, Miguel y María Luisa, una cosa que se me ocurría como propuesta, como tiro, como sugerencia, ¿por qué no ir pensando en crear un consejo de sabios, un consejo de líderes sabios espirituales, un consejo de los pueblos originarios, para que desde ese consejo se propongan, por ejemplo, debates sobre temáticas que son transversales, digamos, a la humanidad. En este caso, por ejemplo, para hacer una denominación de una época como se está pretendiendo ahora, que ahora va quedando como antropoceno, nosotros no tenemos ninguna participación en esa construcción, ¿no? En ese concepto, en esa definición, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en un consejo de líderes espirituales, ¿no? Y que ese consejo, de alguna manera, haga ese vínculo con el comité científico, no sé quiénes son los que construyen este tipo de consejos, ¿no? Y que sea ese espacio de líderes espirituales que haga el debate y aporte los conocimientos ancestrales de nuestras culturas para construir algo como el antropoceno, por ejemplo, ¿no? Para construir una idea de una época que estamos atravesando. Eso quería compartir con vos, Miguel, no sé qué te parece. Quería compartirle también a la hermana María Luisa esa propuesta, esa idea, no sé si se entendió y si estaríamos nosotros a la altura en ese evento, en el marco de ese evento, de poder ya avanzar sobre eso, darle más forma y convocar a los líderes espirituales para constituir este consejo, no sé, de los pueblos indígenas, de sabios
de sabios y líderes espirituales, ¿no? Eso, no sé si se entendió la idea. Uy, me queda poquito tiempo porque se me corta, pero la idea es que siento esto, volvemos al mismo punto de partida, a ver cómo podemos interpretar esta parte de que ellos nos ven, si nosotros ponemos líderes espirituales, ellos nos van a poner, por ejemplo, los españoles los van a poner con los papas, o con los evangélicos, o con no sé qué. O sea, digo, que eso no es la postura nuestra. Si, qué sé yo, si el tema vamos a hablar de educación, van a venir todos los másteres de las universidades, no sé qué. Si vamos a hablar de salud, vendrán todos los doctores, los médicos. O sea, ellos digo, el otro tiene dividido, fraccionado el sistema. Si vamos a hablar de economía, bueno, vendrán los economistas, los bancos y no sé qué. Te digo, nosotros no lo tenemos dividido así. Entonces, me parece que la mejor forma entiendo lo que se plantea, pero me parece que cada pueblo debiéramos hacia adentro pensar, pedir una asistencia y que veamos cómo podemos enfrentar este camino o caminar no enfrentar, caminar este camino juntos y desde lo más indio posible. Yo siento que tengo que ser lo más huarpe posible y recién, y con esto termino, decía, irnos en aquellos tiempos, no en el indio de hoy, sino en el indio de aquel tiempo. Y no, en el indio de aquel tiempo no había astronomía, no hablaba de Venus, no hablaba de lo que se habla hoy, digamos, el indio actual. O sea, no sé, si lo tuviera que traducir en castellano diría, indio, grande, ver, luz, caminar, contento. O sea, digo, ¿entenderá el otro el castellano que estamos diciendo nosotros? Nosotros ahora le agregamos los artículos y lo trasladamos. Por eso decía, creo que hoy se me viene a la mente eso, ¿no? Entender. Contento, tal, contento. Y al otro, ¿le queda un concepto de lo que está diciendo nosotros? Te digo, pensar en eso de la mejor manera sin desvirtuar nuestro sentimiento y nuestro pensar para que el otro lo entienda desde ese lugar. Digo, no que se piensa que si vamos a hablar de espiritualidad nos van a llevar al evangélico y a los curas, que es o al papa, no sé. O sea, hablamos de política, estamos hablando con el presidente que nunca nos escuchan y nunca nos van, o sea, no tiene esa calidad, esa traspolación de decir, bueno, estamos hablando con María. ¿Con quién debería hablar María o cómo se la debería respetar a María? ¿Como la presidenta Cristina, vicepresidenta Cristina o como el presidente Fernández? ¿En qué calidad estamos? Ese es otro tema que tienen, te dicen sí, como el pájaro que está comiendo la comida, pero en la realidad no pasa así. O sea, las autoridades de los pueblos, naciones preexistentes, se sientan, no están viendo, viene, no sé, capaz que lo he visto en una película, he visto eso, viene el cacique, o viene el lonco, o viene el... Y se sientan en unos bancos más grandes, no sé, o una mesa en el lugar de la mesa, eso hacen los blancos, digo, ¿no? Y muchos indios, o sea, si nosotros quisiéramos traspolar eso a ese lugar, a nosotros nos tenían que recibir como se recibe a un presidente y respetar como se respeta a un presidente. Digo, a todas estas autoridades que son para los pueblos. Pero bueno, eso se me ocurre, me parece perfecto lo que estás planteando, creo que sí, creo que debiéramos armar un consejo, pero desde qué siente cada pueblo, ¿no? En su interior, para caminar este nuevo camino, no en soledad, sino todos juntos. Uy. En cualquier momento se me va a cortar, así que bueno, estoy dispuesto a lo que... Sí, no, de todas maneras ya estamos cerrando. Hemos hablado bastante y muy bueno todo lo que hemos planteado, muy lindo, muy rico, muy fuerte y muy fortalecedor. Y ya estamos cerrando esta sesión, ¿no? Solamente ir acordando cómo el próximo paso, ¿cuál sería, no? ¿Cuál sería el próximo paso? Yo calculo que tenemos que ya ir armando ya propuestas concretas, escribir la propuesta concreta.
Yo en base a lo que ustedes dijeron, yo voy a transcribir eso, pero si ustedes quieren ir escribiendo ya los contenidos que les parece que ¿no? Los contenidos que deseamos compartir y socializar y exponer, yo les pediría que los vayamos escribiendo y después lo vamos unificando todo para que después sea un solo contenido que podamos enviar a Francia como propuesta nuestra de lo que nosotros vamos a exponer. Eso, entonces, demos ese paso, trabajemos esa parte y considero de que tendríamos que tener una última sesión para ya conocer cómo va a ser nuestra participación en ese evento, ¿no? Ya conocer bien, ¿no? Cómo vamos a intervenir, cómo nos vamos a distribuir los tiempos, eso ya lo vamos a ir trabajando de aquí en más con ustedes y con María Grace y con Nancy y Cedric en Francia, lo vamos a ir trabajando. Ahora nos demos un tiempo para poder generar todo eso y una vez que lo tengamos a mano ya, hacer una próxima sesión para socializar eso y ir viendo si hay que ajustar algo y ya para conocer cómo va a ser en realidad nuestra participación. ¿Sí?